este vídeo vamos a resolver el siguiente problema de movimiento circular que nos dice que el disco duro de un ordenador gira 4200 revoluciones por minuto. Nos piden en el apartado A calcular su velocidad angular en radianes por segundo. Entonces, esta velocidad, ¿vale?, es la velocidad con la que está girando nuestro disco duro del ordenador y nos piden pasarlo a radianes segundo, es decir, es únicamente hacer un factor de conversión. Entonces, 4200 RPMs, ¿vale?, son 4200 vueltas cada minuto. Eso es lo que representa RPM, que hace 4200 revoluciones, es decir, 4200 vueltas cada minuto. Entonces, para pasarlo a radian segundo, las vueltas las tenemos que pasar a radianes y los minutos los tenemos que pasar a segundos, ¿vale? Por tanto, yo tengo vueltas arriba, lo pongo abajo, y lo que quiero conseguir son radianes. Y yo sé que una vuelta son 2 pi radianes, ¿vale? Eso me lo tengo que aprender. Una vuelta son 2 pi radianes. Y tengo que pasar los minutos a segundos. Tengo minutos abajo, por tanto lo pongo arriba, y quiero conseguir segundos. Y yo sé que un minuto son 60 segundos, ¿vale? Por tanto, para pasar de revoluciones por minuto a radianes segundo, tengo que multiplicar por 2pi y dividir entre 60. Si realizo el cálculo, obtengo 140 pi radianes segundo, o en forma decimal, más o menos, serían 439,8 radianes segundo. ¿Vale? Eso sería el apartado A. En el apartado B me piden calcular el periodo y la frecuencia. Y para eso tengo que recordar algunas fórmulas, ¿vale? Por un lado, yo tengo que saber cómo se relaciona la velocidad angular, que es el dato que yo tengo, con el periodo y con la frecuencia. Entonces yo sé que la velocidad angular es 2pi por la frecuencia. O también sé que la velocidad angular es 2pi entre el periodo, ¿vale? Cualquiera de las fórmulas me sirve. ¿Por qué? Porque yo sé también que la frecuencia es 1 entre el periodo o que el periodo es 1 entre la frecuencia, es decir, que son inversas, ¿vale? Entonces, en primer lugar, vamos a calcular el periodo. ¿Cómo calculo el periodo? Bueno, pues con la fórmula, ¿vale? Yo sé que la velocidad angular es 2pi entre el periodo, pero claro, yo no tengo el periodo, yo tengo la velocidad angular, por tanto, el periodo será 2pi entre la velocidad angular, ¿vale? Es decir, tengo que hacer 2pi entre 140pi, ¿vale? Que es el valor que tiene la velocidad angular. Y esto me da 1 entre 70, o en forma decimal, más o menos 0,014 segundos. Recordamos lo que representa el periodo. El periodo es el tiempo que tarda en dar una vuelta, ¿vale? Por tanto, tarda en dar una vuelta 0,014 segundos. Y nos podemos preguntar, ¿es eso coherente? Bueno, pues da 4200 vueltas cada minuto. Por tanto, es coherente que una vuelta lo haga en un tiempo muy pequeño, ¿vale? Y ahora tengo que calcular la frecuencia. La frecuencia la puedo calcular de distintas formas. Como ya sé el periodo, puedo hacer que la frecuencia es 1 entre el periodo, por tanto, 1 entre 70 me da 70 hercios, ¿vale? Esa es una forma de calcular la frecuencia. Otra forma de calcular la frecuencia es directamente con la fórmula. Yo sé que la velocidad angular es 2pi por la frecuencia. Por tanto, ¿la frecuencia qué va a ser? Pues la velocidad angular entre 2pi, ¿vale? ¿Cuál es la velocidad angular? 140pi entre 2pi, el pi y el pi se me va y 140 entre 2 me da 70 hercios, ¿vale? ¿Y qué es la frecuencia? Estos 70 hercios lo que representa es que realiza 70 vueltas cada segundo. Eso es lo que representa la frecuencia. Cuando yo calculo la frecuencia y de repente me da 5 hercios, representa que en ese movimiento realiza 5 vueltas cada segundo. Es el número de vueltas que se realiza por segundo, ¿vale? Que en este caso es de 70.
Vale, pues con eso ya tenemos el apartado B. En el apartado C nos piden el número de vueltas que realiza en 7 segundos. Bueno, para esto hay distintas formas, ¿vale? Vamos a hacer la forma más larga, igual es la más compleja, pero suele ser la que podemos hacer prácticamente siempre, ¿vale? Que es calcular la posición final del disco duro girando, ¿vale? Al cabo de 7 segundos y luego pasarla a vueltas, ¿vale? Y eso lo vamos a hacer con la fórmula de la posición del movimiento circular uniforme, que me dice que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad angular por el tiempo. Recordamos que esta fórmula es la análoga, ¿vale? Esto es para el movimiento circular uniforme y es la análoga del movimiento rectilíneo uniforme, del posición final es igual a posición inicial más velocidad lineal por el tiempo, ¿vale? Estas dos fórmulas son análogas, lo único que una es para los aspectos angulares y la otra para los aspectos lineales, ¿vale? Entonces, en esta fórmula nosotros decíamos que el ángulo inicial más o menos siempre podemos considerar que es 0 porque ponemos nuestro origen o el tiempo a contar en el momento en el que nosotros queramos, ¿vale? Entonces, el ángulo final va a ser 0, ¿vale? El ángulo inicial más la velocidad angular que lleva mi disco duro, que hay que ponerlo en radianes segundo, por tanto 140 pi, o quien quiera puede introducir el 439,8, no hay problema, por el tiempo que ha pasado. Me están preguntando al cabo de 7 segundos, pues por 7. Y obtenemos un ángulo final de 980 pi radianes, ¿vale? O más o menos, ¿vale? Serían 3078,6 radianes, ¿vale? Pero a mí no me están preguntando al cabo de 7 segundos su posición final en radianes, sino el número de vueltas que ha realizado. Por tanto, tengo que pasar de radianes a vueltas. ¿Y eso cómo se hace? Otra vez con la expresión que hemos puesto aquí. Yo sé que al cabo de 7 segundos ha hecho 980 por pi radianes. Radianes me los quiero quitar, los pongo abajo y ¿qué quiero conseguir ahora? Vueltas. Y yo sé que una vuelta son 2 pi radianes. Por tanto, lo único que tengo que hacer es radian y radian se me va. Tengo que dividir el 980 pi entre 2 pi. El pi y el pi se me va y 980 entre 2 obtenemos 490 vueltas. ¿Vale? Ese es el número de vueltas que realiza. ¿Cómo se podría haber hecho de una forma más sencilla? Pues teniendo en cuenta la definición de la frecuencia, ¿vale? La frecuencia habíamos sacado que eran 70 hercios, ¿vale? Y esto hemos dicho que son 70 vueltas cada segundo. Y a mí me están preguntando en 7 segundos. Bueno, pues si yo sé que hace 70 vueltas cada segundo, pues en 7 segundos hará eso por 7. 70 por 7, 490 vueltas, ¿vale? Y directamente ya lo tenemos, ¿vale? Todo esto se puede aplicar porque estamos en un movimiento circular uniforme, ¿vale? Es decir, todo el rato se mueve con la misma velocidad angular. Y por último, si el radio del disco es de 5 centímetros, ¿cuál es la velocidad lineal de un punto situado al borde del disco? Vale, para el apartado C me dicen, oye, tú tienes un disco, ¿vale? Y ese disco tiene un radio de 5 centímetros. Y me están preguntando, oye, un punto de aquí en la periferia, ¿qué velocidad lineal la V lleva? Bueno, pues nosotros sabemos cómo se relaciona la velocidad lineal con la velocidad angular, que es velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio, ¿vale? ¿Y esto por qué? Bueno, pues es muy sencillo, ¿vale? Vamos a hacer aquí un ejemplo. Imaginemos que tenemos algo que está girando, ¿vale? Y vamos a imaginar una barra roja, que es radial. Y esta barra roja tiene que girar hasta aquí, ¿vale? Entonces, ese giro lo va a realizar en el mismo tiempo, ¿vale? Porque está girando a la misma velocidad. Pero claro, un punto que está situado aquí en llegar hasta aquí tiene que hacer mucha menos distancia que un punto que está situado aquí en llegar hasta aquí, ¿vale? Por tanto, la velocidad lineal que lleva este punto, ¿vale? Si a este lo llamamos el B, la velocidad lineal que lleva B y la velocidad lineal que lleva A no es la misma.
está claro que la velocidad lineal que lleva A es más pequeña que la velocidad lineal que lleva B, porque B tiene que hacer mucha más distancia, ¿vale? Y eso es de lo que nos habla esta fórmula de velocidad lineal es la angular por el radio, es decir, cuanto más lejos estemos, cuanto más grande sea ese radio, más rápido se mueve ese punto, ¿vale? Entonces, en esta fórmula quiero calcular la velocidad lineal, la velocidad angular ya la sé, era los 140 pi, creo que era. Sí, lo tenemos aquí, 140 pi radianes por segundo, ¿vale? Y eso lo tengo que multiplicar por el radio, pero aquí es un error muy típico que el radio nos lo han dado en centímetros y el radio tiene que estar en sistema internacional, es decir, lo tenemos que pasar a metros, que son 0,05 metros, ¿vale? Y eso nos da una velocidad lineal de 7 pi metros por segundo o más o menos 22 metros por segundo, ¿vale? Esa es la velocidad lineal que lleva ese punto que está en la periferia.